RTP. Joan Paolo Grete, él es penalista y vamos a hablar varios puntos. Asamblea conocerá el informe de ley de repetición del fallo arbitral en el caso Chevron, pero también, ¿por qué no hablar de estas reformas que se impulsan desde la bancada oficialista hacia el COI? Bienvenido a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos, doctor, muy amable. Buen día, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera iniciar por este último punto que le había mencionado, el tema de las reformas al COIP, para que no prescriban delitos como el de terrorismo, así como algunos otros. Yo en una opinión un poco más temprana señalaba que, conversando con penalistas, profesionales como usted, me decían, a ver, hay figuras de los delitos que se han incrementado en los últimos años que ni siquiera la Fiscalía logra que se logre una sentencia, que pueda darse una sentencia, porque no son tan comprobables, como por ejemplo el de terrorismo, el de sicariato. Y ahora buscar que no prescriban no es seguir caminando bajo esta teoría de querer magnificar ciertos delitos para que se diga estamos haciendo algo en materia de seguridad. ¿Cuál es su análisis frente a lo que se impulsa desde ADN? A ver, bueno, yo creo que el tema de la imprescriptibilidad de los delitos es algo que hay que manejarlo con pinzas. Sobre todo porque dentro de esta propuesta inicial de la bancada de ADN se prevé, por ejemplo, entre otros delitos, decir que son imprescriptibles delitos como la delincuencia organizada. Y entonces vamos a los casos concretos y tenemos claro que al menos la Fiscalía del Estado en la administración anterior utilizaba muchísimo esta figura de perseguir delitos de delincuencia organizada básicamente respecto a estructuras enquistadas en la administración pública, y las personas que nos dedicamos al ámbito del derecho penal sabemos que la tipificación de la delincuencia organizada no es eso. Es decir, usted en los delitos en contra del Estado, por ejemplo, puede perseguir infracciones como el tráfico de influencias, el peculado, el cohecho, la concusión, pero muy difícilmente se encasilla la figura de la delincuencia organizada, que tiene su origen en la camorra italiana, es decir, en aquella organización criminal que tiene una estructura debidamente hecha, ¿no es cierto?, con la finalidad de cometer ciertos crímenes, pero eso no funciona en los delitos en contra de la administración pública. Entonces, la práctica nos lleva a pensar que en el Ecuador, o la intención del bloque de ADN, por positiva y buena que sea, va a buscar que se vuelva imprescriptible un delito que ha sido poco entendido, en este caso por jueces y fiscales, ya que se lo ha aplicado básicamente a un grupo de funcionarios públicos que cometen delitos en contra del Estado, y ese no es el espíritu de ese tipo de delitos. Entonces, ¿a qué voy yo? Más allá de pensar que un delito, por grave que sea, se lo declara imprescriptible, la idea más bien sería afinar, reformar el COIP para entonces identificar claramente qué es la delincuencia organizada, qué es el delito de terrorismo, cuáles son de pronto las aristas para la comisión de este tipo de infracciones, y solamente cuando se describa adecuadamente a este tipo de delitos, entonces pensar si una actividad ilícita de este tipo debe ser imprescriptible o no. En el tema de terrorismo, yo sé que usted lo ha mencionado en su conjunto, pero solamente para que la audiencia también pueda tal vez compartir con este análisis. ¿Qué tanto es imputado este delito y cuántos, no sé si usted tenga conocimiento, o qué tan factible es que se logre sentenciar a alguien por terrorismo, tomando en cuenta no la capacidad que tiene muchas veces la Fiscalía de impulsar delitos que no puede investigar a profundidad? Mire, nosotros aquí en el país, de la manera en la cual están tipificadas estas infracciones, caemos en generalizar todo y al final de cuentas obtener muy pocas sentencias realmente contundentes. Se realizan protestas en el Ecuador, protestas sociales, y yo ya escucho siempre a varias personas vinculadas con el tema político acusar de que se está cometiendo terrorismo, por ejemplo. Y eso, en la práctica, no es terrorismo. Puede ser, obviamente, algún tipo de infracción que merece una sanción, no necesariamente penal,
Puede ser que la destrucción o paralización de un servicio público sea castigable, pero eso no es terrorismo. Es verdad que de pronto suspender el tránsito terrestre en una paralización no debe ser permitido por la ley, pero eso no es Pero terrorismo. hay una A justificación veces, aún más, y perdón que lo interrumpa, ¿no? Pero hay una justificación aún mayor que para sustentar el delito de terrorismo tiene que buscarse, y es que haya sido financiado por grupos terroristas. sí, básicamente eso, y lo mismo pasa en el delito de delincuencia organizada, que un poco escucho que es la bandera de lucha de estos delitos imprescriptibles. La delincuencia organizada, ¿no es verdad?, tiene que tener, así como por ejemplo otros delitos, entiéndase, lavado de activos, un origen de orden ilícito, de pronto transnacional, mediante el cual las organizaciones criminales, las mafias, por ejemplo, en el delito de lavado de activos, inyectan recursos ilícitos al sistema financiero ecuatoriano y producto de esa inyección de recursos ilícitos al sistema financiero se cometen otro tipo de delitos como específicamente lavado. Entonces, uno debe entender que castigar ese tipo de infracciones es necesaria, pero no debe ser necesariamente imprescriptible. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el terrorismo, ¿no es cierto? Si es que hay delitos de esta magnitud, más bien el reto del Estado debería ser tecnificar a la Fiscalía y a la Policía para que cuando se cometa uno de estos delitos tengamos una acción inmediata, contundente y técnica del Estado. Pero dejar abierta la posibilidad de que estos delitos nunca prescriban, en este país al menos se va a prestar eventualmente para una persecución, eventualmente para reactivar casos que pueden estar dormidos 10, 15, 20 años, y creo que por ahí no debería ir la discusión pública, sino más bien apuntar a mejorar las labores investigativas que tiene la Fiscalía y la Policía para evitar impunidad. Ahora, otro de los temas que tocábamos aquí es justamente el de Chevron. ¿Cómo ahí, y quisiera saber su análisis en el manejo que ha logrado hacer o también el trabajo que ha logrado hacer la Procuraduría en este caso? ¿Qué análisis merece, por ejemplo, en este caso el accionar como país, como nuestro abogado en sí, la Procuraduría, y también, por ejemplo, cómo lograr dentro de casos como estos que el país no siga perdiendo? Mire, hay un antecedente histórico sumamente sucinto y que vale la pena que la ciudadanía lo comprenda. El caso de Chevron empieza cuando personas en Ecuador afectadas por la contaminación presentan una demanda multimillonaria en contra de Texaco. Texaco es comprada durante el tiempo por Chevron y entonces este proceso que inicia en el Ecuador termina en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, este proceso judicial indemnizatorio por la contaminación aparentemente que habría cometido Chevron dura varios años en las Cortes Americanas. Finalmente, después de varios recursos, el proceso vuelve al Ecuador y la Corte Provincial de Sucumbíos emite una sentencia condenatoria en contra de Chevron, condenando al pago de cerca de 9.000 millones de dólares por contaminación ambiental. Ante eso, lo que hace Chevron es presentar una demanda en contra de esta resolución de una Corte Provincial de Ecuador ante arbitraje internacional. Y lo que sucede en el camino, y no hay que olvidar, es que la Fiscalía General del Estado, en aquel entonces representada por el doctor Galo Chiriboga, archiva una denuncia penal de Chevron en el Ecuador, en la cual se denunciaba que el fallo de la Corte Provincial de Sucumbíos era un fallo fraudulento, con varios vicios de corrupción, en el cual se denunciaba además que ese fallo en particular no había sido un fallo debidamente razonado y originado en la Corte Provincial de Sucumbíos. Bueno, esa denuncia, la Fiscalía del Ecuador decide archivarla. Y sin embargo, a nivel del arbitraje que propone Chevron fuera del Ecuador, gana la compañía americana y finalmente deciden dejar sin efecto este fallo, toda vez que se habría demostrado que el fallo de la Corte de Sucumbíos fue elaborado por personas ajenas y distintas a los jueces que firmaron el fallo, lo cual es gravísimo.
Entonces, hoy en día estamos condenados al pago de más de 200 millones de dólares como Estado ecuatoriano. Y obviamente la pregunta es, ¿a quién hay que regresar a ver? Y por supuesto, creo yo, y me parece absolutamente loable la posición del gobierno nacional, y creo que es positiva, respecto a La ley de a la repetición. aprobación de una ley de repetición, mediante la cual los funcionarios judiciales de aquella época, los funcionarios públicos también del Ejecutivo de aquella época que auparon esta decisión judicial y el fiscal general del Estado de aquella época que archivó la denuncia a la cual me referí, deben responder por este perjuicio para el Estado de más de 200 millones de dólares. Entonces, creo yo que la iniciativa del presidente Noboa y del bloque de ADN en este punto en específico respecto a la aprobación de esta ley es positiva, es adecuada, porque al final de cuentas este laudo arbitral que ya no es susceptible de ningún otro recurso, que no sea de una eventual nulidad de laudo, que es muy difícil de lograr a nivel internacional, pues nosotros pagaremos el monto, pero tenemos que como Estado repetir contra aquellos funcionarios responsables de este perjuicio. Ahora, doctor, solamente para conocer cuál es el proceso, porque sí, suena bonito, ¿no? Venir y darle la cuenta y la factura a quienes tienen la culpa de lo que tenemos que cargar ahora, ¿no? Con estos más de 200 millones de dólares. Pero, ¿cómo vendría a ser el proceso? Una vez que se determinan quienes participaron, quienes vinieron y de manera arbitraria archivaron, por ejemplo, el caso o nos llevaron a este proceso como tal, que ha durado tantos años y que al final pues cae sobre nosotros. ¿Cómo vendría a ser? ¿Cuánto tiempo tomaría también? Bueno, a ver, entiendo que el proyecto de ley que busca que el Estado repita, es decir, busque que los funcionarios responsables respondan por el perjuicio, está en estos momentos en debate, pero básicamente las fases que debería tener este procedimiento de repetición sería, primero, la existencia o el reconocer un fallo arbitral en firme, que ahora ya lo tenemos, y una vez que se cuente con ese fallo, el cumplimiento de este laudo arbitral por parte del Estado en el monto expreso y explícito que finalmente se llega a pagar, porque estamos en una fase en la cual, como Estado ecuatoriano, finalmente en algo se puede negociar el monto y la forma de pago con el actor, es decir, con Chevron. Y una vez que entonces se encuentre debidamente cuantificado el monto que el Estado va a pagar, lo importante sería que la Procuraduría General del Estado inicie la acción de repetición de orden judicial en contra de los funcionarios públicos que al final de cuentas en su momento permitieron, sea por acción o por omisión, que el Estado se encuentre en este caso ya básicamente condenado al pago de los 200 y pico de millones de dólares. Será una demanda de orden civil la que seguramente tiene que presentarse, y digo civil porque al final de cuentas lo que habrá que hacer es atacar al patrimonio, a las cuentas, a los bienes, vehículos y demás de todo este grupo de funcionarios que en su momento pues auparon una decisión incorrecta de la Corte Provincial Sucumbíos. Doctor Egret, le quedamos muy agradecidos por habernos acompañado. Gracias por haber respondido a estas interrogantes de la mejor manera. Ha sido muy generoso. RTP